Están aquí en Radio Vida Nueva. Esto es Radio Vida Nueva. La palabra de Dios. Empieza el día con todo el power. Si recuerdas estas canciones, eres el rey del rock. Supe que me amabas Y por debilidad no está. Eres de los nuestros. Si tengo desde Joaquín Sonora para todo el mundo en www.vidanueva.com. Descarga nuestra aplicación para tu dispositivo móvil en Play Store. En internet búscanos como Vida Nueva Radio en Movimiento. Sigue escuchando la mejor música cristiana online. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de su programa, Hablando de Libros y Otras Cosas. Una cultura para vivir mejor. Que Biblioteca Municipal de aquí de Agua Prieta, Tanteriste, pues transmite y lleva para todos sus hogares estos hermosos programas de cultura para ir aprendiendo junto con todos ustedes de todos estos temas que traemos a colación, que traemos todos estos hermosos sábados aquí, donde llevamos esto con muchísimo cariño. Su amiga Lupita Calzadillas le da la más grata bienvenida. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues tomando otra vez estos temas, hoy vamos a hablar de una persona bien interesante, es del señor Jorge Ibargüengoitia, ¿sí? Un célebre escritor guanajuatense, del cual vamos a hablar un poquito sobre sus obras y su estilo que tuvo de escribir. Pues muy buenas tardes, gracias amigos, amigas que están con nosotros de nueva cuenta aquí en una edición más de este magnífico programa, Una cultura para vivir mejor, hablando de libros y otras cosas. Muy contenta, no voy a salir en esta ocasión en cámara, mil disculpas, pero ando un poquito enferma y pues no quiero que me vean con una cara así que digan, ¿qué le pasa a la maestra Aurora? Así que mejor de atrás de cámaras participamos con todo gusto y pues muy contenta, feliz de que están con nosotros y pues vamos ahora sí que a darle con Jorge Ibargüengoitia porque es uno también de los grandes escritores y ojalá nos alcance el tiempo para al menos darle por ahí comentar, darles a conocer a nuestra gente que siempre está con nosotros de manera bien, ¿qué podemos decir? Que son leales con nosotros. Para que conozcan acerca de este gran escritor, sus obras también, y se animen, ¿por qué no?, visitar la biblioteca y ahí tenemos algunas obras de él para que ustedes puedan disfrutarlas ya de una manera ya más tranquilita y con calma. Así es. Vamos a hablar un poquito de él, yo creo de su biografía, dónde nació, su fecha de nacimiento también, quiénes fueron sus padres. Vamos a platicar un poquito para irlo conociendo, porque algunos de nosotros no lo conocíamos, pero él tuvo una vida súper interesante. Entonces, él nació, como dijo usted ahorita, doctor, en Guanajuato, México, el 22 de enero de 1928. Él fallece el 27 de noviembre de 1983 en Madrid. Sus padres fueron Alejandro Ibargüengoitia Jumí y María de la Luz Antillón. Sus padres, fíjense, aquí un poquito de lo que estaba leyendo, ellos duraron 20 años de novios y 2 de casados. Ahí es lo que estaba leyendo un poquito en lo que es la biografía, ¿sí? Pero su padre, murió cuando él cumplió 8 meses de nacido. Entonces, su recuerdo pues es un poquito, es casi nulo, solamente por las fotografías. Pero él decía que se parecía a él y que había heredado las ojeras que tenía, ¿no?, de su papá. Entonces, por ahí veía el parentesco. De hecho, ya pequeñito, a los 3 añitos, se fue con su mamá a la capital a vivir con su abuelo y sus tías. Y a los 7 añitos muere también la otra figura masculina que era su abuelito. Entonces se queda criado por su mamá y por sus tías. Ahí él apapachado por todas estas mujeres en su hogar, que lo querían muchísimo y que querían una vida, pues para él,
exitosa y triunfadora. Y miren que con todos esos valores y con todo eso que se les enseñó pues, en su hogar, él tuvo una vida así. Y aquí lo interesante, si ven ustedes en la historia de ese señor, tuvo muchos adultos que estuvieron guiando su trabajo, su desarrollo, su conducta, muchas cosas que hoy, pues, de una manera lastimosa, en ocasiones muchas personas adolecen de no tener gente adulta que guíe los pasos. En este caso, este muchacho, pues faltó el padre, pero inmediatamente llega la imagen del abuelo, la abuela, la tía, la mamá, falta el abuelo, pero continúan ahí varias personas al cuidado de este muchacho. Y eso pues definitivamente influyó en el carácter y en la manera de ser de este señor conforme fue creciendo. De hecho, aquí también algo de la historia que él siempre comentó es que sus tías, su mamá, querían que él fuera un ingeniero, y de hecho pues él estudió ingeniería y se metió a estudiar ingeniería, pero faltándole 2 años para terminar, pues se salió, ¿no?, de lo que era esta carrera. Lo que sí me dio un poquito de risa es que decía, no de risa, pero sí un poquito como él platicaba, porque a él se le ha tomado como el gran satírico en todas sus obras, como hablaba él, era alegre pero serio, o sea, también le gustaba que tomaran en serio su vida y lo que él hablaba, lo que él hacía. Pero él decía que pues sus tías habían tenido dinero, pero lo perdieron, ¿verdad? Y por esa razón querían que estudiara ingeniería para volverlo a recuperar. Y después dice que cuando ya salió de ingeniería y que se fue a estudiar lo que era letras, como porque él quería ser dramaturgo, ¿no? Entonces, cuando se fue a estudiar, pues sus tías, las mujeres de su casa, tuvieron que acostumbrarse pues a toda esta nueva carrera que él escogió. Y a lo que venía. Y a lo que venía, porque interesante su vida. Ahí, por ejemplo, él fue un literario con un alto sentido crítico, más que nada, porque también nos habla, y me encantó, que él fue uno de los que, más que nada, nos estaba mostrando la vida social, los movimientos que había en aquel tiempo social y político, nos los estaba mostrando, pero con humor. Sí, era muy crítico del sistema, como dice uno, político y social en México en aquellos tiempos, y lo mostraba con ese humor satírico que tenía, ¿no? Entonces, de ahí que una de sus obras, que también hemos visto, a lo mejor no sé si le ha tocado verla, pero era La Ley de Herodes, que de una forma sarcástica pues nos mostraba un poquito de aquellos tiempos después de la Revolución. Sí, de hecho, él era una persona que creció con un alto sentido del humor, además que tenía un sarcasmo fino y salvaje. Tenía la habilidad de ridiculizar, ponía en evidencia, tumbaba mitos de personajes, o sea, tenía la manera de cómo presentar otra cara de mucha gente, tanto que se consideró héroes incluso de la independencia, de la revolución. Él mostraba mostraba la otra cara de los personajes, no solo la parte, vamos a llamarle, pues guerrera, ¿no? Porque hasta, creo en una de sus obras, hasta el buen Hidalgo estuvo ahí colado en sus trabajos, en sus escritos. Así es, creo que fue una de donde decía los López, o no recuerdo, pero ahorita vamos a ver esa obra, que al último terminaba el López, pero hacía una referencia del padre Hidalgo, ¿no? Los pasos de López, ¿verdad? Era en ese tiempo. Y de verdad, que si él, por ejemplo, no se hubiera metido un poquito con esto que es el sentido del humor satírico, ¿no? No hubiera tenido tanto tino, si no lo hubiera hecho, porque era muy perspicaz en sentido del humor de él. Entonces, hasta Oscar Wilde dijo alguna vez, si quieres decirle, dice, la verdad a la gente, hazle reír, porque de otra manera te matarán. Entonces, de una u otra forma, pues él les decía a los mismos políticos que había en aquel momento, a lo mejor hasta ellos se rieron con lo que él sacaba, pues con los libros, con las historias, con las obras, porque fue un personaje
grandísimo este Jorge, ¿verdad? Sí, y luego fue muy galardonado, ¿no? Muy galardonado. Muy galardonado, fue un hombre que, bueno, con decirles que se fue algunos de los pocos mexicanos que incluso se salieron de México para continuar su trabajo. Se fue a vivir un tiempo allá por Europa, Francia, y allá continuó con su trabajo. O sea, fue una persona que tenía un reconocimiento y que donde se plantara tenía esa presencia que le permitía pues, desarrollarse económicamente y socialmente y laboralmente, pues haciendo lo que le gustaba, que era escribir y hacer, como les digo, esos cuentos tan maravillosos, novelas tan maravillosas, sus escritos. También fue escritor de periódicos, escribió es periodista. Escribió en el Universal, creo, y estuvo, pues, fue un hombre muy prolífico. Claro que sí. Y ahorita muy de acuerdo, doctor, me hace pensar que cuando salía de México, una de sus frases me hace pensar que él se enojaba con toda la situación que estaba viviendo nuestro país en ese tiempo, porque una de las frases de él, muy hilarante, es la verdad, así empieza, ¿verdad? La verdad es que mientras más enojado estoy con este país y más lejos viajo, más mexicano me siento. Decía, siento y pienso que en ese momento pues estaba enojado con todo lo que estaba sucediendo aquí en nuestro país. Bueno, porque es que si hacemos una vista retrospectiva y un análisis así más rapidito, tenía razón, porque vean lo que tenemos hoy. Sí. O sea, lo que él criticó y que no se reparó, no fue cambiado, está influyendo de manera muy notoria y muy importante en lo que tenemos hoy. ¿Sí? O sea, porque él, como muchos, incluso hemos hablado de muchos escritores, de mucha gente, y todos pues en su momento pues han cuestionado ciertas cosas de lo que se hizo, sobre todo en la época de la revolución para acá, todos los cambios, algunos que fueron buenos, otros nada más fueron simulados, y todas esas cosas que él escribió y él puso, y pues es muy interesante. Yo creo que ¿tienes algo más? Pues aquí, por ejemplo, también estábamos hablando un poquito sobre la personalidad que tenía él, que usted decía que era pues alegre, con un buen sentido del humor, y eso también era parte de lo que él era, de su misma ironía, de lo mismo sarcástico pues que podía ser, pero nunca lo hacía de una forma grotesca. Eso era, en palabras, por ejemplo, de su esposa, la pintora Joy Laville, yo lo voy a pronunciar así como nuestro México, Jorge, fue un hombre siempre alegre y dispuesto, un viajero incansable, decía ella, un buen cocinero que nunca seguía recetas porque dice que no le gustaba, porque le gustaba muchísimo aventurarse a hacer lo que él quería, y un amante de la fotografía, el ajedrez y la paella. Por eso me imagino que en España pues allá comía todo esto y ya aprendió a hacerlo, lo que era. Pues ahora sí que era un gran personaje, ¿no? Y también pues hay que recordar ahí que él pues gana precisamente el premio Casa de las Américas con su novela El Atentado. A mí lo que me encanta de este escritor es que trabajó, por decir así, escribió de todos los estilos pues de la literatura. Ensayo, cuento, también para teatro, también dramaturgia, por decirlo, ¿no? Sí. Dramaturgia. Entonces, la novela, por ejemplo, o sea, el estilo que uno quisiera leer, ahí encontrábamos una obra de él, ¿no? Entonces, fueron alrededor de 20, si no me equivoco, 20 obras. Pues ahí estaremos, si no las podemos ir comentando un poquito de una por una, pues nada más las enumeraremos, y pues para que las personas, nuestros amigos que nos están escuchando, pues que sepan que fueron varias obras, 20 obras creo, fueron 20 obras que él escribió, y muy buenas todas, por cierto. Lástima que la biblioteca no tiene las 20 obras ahí como hubiésemos deseado y como quisiéramos, pero bueno, tenemos ahí algunas ahí, ¿no? Unas, sobre todo también una de las que les comentaba ya a ustedes ahorita,
que estábamos todavía fuera del programa, que pues la primera obra que yo leí de él pues fue Dos Crímenes, ahí que precisamente está en la biblioteca. Ya el libro ya se está desbaratando porque fueron de los primeros libros que la biblioteca recibió cuando esta biblioteca ahí pues se funda, se recupera en 1986, y nos tocó en el 89 precisamente, y lo recuerdo muy bien, es algo que no voy a olvidar. Cuando yo tenía a mi hijo, estaba mi hijo en brazos, ese día me lo llevé a la biblioteca, bebé, y yo creo que tenía como unos 4 meses mi hijo cuando yo estaba leyendo el libro ese de Dos Crímenes, y en algunas frases ahí que luego lo voy a comentar más adelante, las dije en voz alta, ¿no? Y por ese momento que yo creo que me apasioné tanto con la lectura que le quería compartirlo al niño. Dije, oh, no, pues si es un bebé que me va a entender, ¿no? Y leí algunas frases ahí en voz alta. Y esa es la experiencia que tengo. Entonces, cuando lo leí, como fue llevando toda la historia, el estilo que él manejaba ahí, también tan sencillo, muy fluido, con un lenguaje muy coloquial, sin nada de rebuscado, o sea, muy bien, pues, o sea, bien interesante. Y exactamente, y muy al estilo de él, ¿no? Como lo hemos estado aquí viendo con los diferentes escritores que hemos estado presentando, ¿no? En este programa. Y pues, ahí les decía, ¿no? Pues el atentado fue uno el premio, fue la primera obra que le da el premio de la Casa de las Américas. Así, otra de las frases que a mí me encantó, y voy a ir mezclando ahí un poquito de estas frases porque me gustaron muchísimo, es que él también veía todas esas situaciones de injusticia que se estaban viviendo en el país, estos cambios que se dieron simulados, como dice usted, doctor, al principio después de lo que fue la revolución, ¿no? Y una de las frases que decía él también es: si no voy a cambiar al mundo, cuando menos quiero demostrar que no todo aquí es un drama. Por eso es que miraba de esa forma y escribía de esa forma todo aquello que estaba sucediendo, pero con un toquecito de humor o de sátira. Así. Quiero compartirles también, por ejemplo, en una de las obras de él, llamado El Niño Triclinio y la Bella Dorotea. Pues aquí esta historia trata más o menos de una familia en donde pues todos son felices, ¿no? Una familia común, pues, que todos son felices también, los padres con sus hijas, las hijas con los novios y los novios así, pues. Entonces ahí en esta historia también va tocando cómo eventos que se van presentando en esa historia van trastornando a Triclinio. Ay, parece que tengo problemas aquí con la lengua. Ajá. Entonces también y vemos ahí que esta historia pues se va dando en un pueblo, ¿no? Es en un pueblo, y él va descubriendo pues de todo lo que las vivencias que está teniendo Triclinio, va descubriendo él todo lo que está el secreto de la belleza de todo lo que está a su alrededor. O sea, no nada más de su familia, sino que de las personas también que conviven con él. Entonces, a mí me parece una buena historia, sobre todo para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, pues. Para que yo creo y considero que si un chico lo lee, una chica, un adolescente, pues le va a gustar. Le va a gustar, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta, pues, que a lo mejor están ellos en la misma situación que está Triclinio, ¿no? Entonces, y de ahí pueden aprender también a cómo poder sobrellevar todas las problemáticas que se te presentan durante tu crecimiento y desarrollo como ser humano, ¿no? Y que tenemos que hacer frente a la vida. Entonces, yo creo que vale la pena. Ojalá y la pudieran, ¿sí? Así es. Y ahorita que si no tenemos el libro, como dice usted, aquí palpable, ¿no? Aquí en mano, muchas veces podemos buscar las historias ya con este medio, al cual agradecemos, que es el internet, pues porque nos da la oportunidad de tener muy buenas obras ahí, que muchas veces no las tenemos presentes. Pero
que las podemos nosotros disfrutar a través de esto. Así, ¿verdad? Y fíjense, yo también quiero comentar otro datito en cuanto a este libro. Reediciones. Con motivo de cumplirse 80 años de su nacimiento de Jorge, por ejemplo, en aquel tiempo, se reeditaron, varias obras de Ibargüengoitia por parte de algunas editoriales. Por ejemplo, el Grupo Planeta lanzó la biblioteca Jorge Ibargüengoitia y el Fondo de Cultura Económica publicó su libro El Niño Triclinio y la Bella Dorotea, ilustrados por el caricaturista Magoo. Eso también, o sea, fue como una reedición ahorita la que podemos tener y de la cual podemos nosotros disfrutar. Así es. Otra de las obras está Maten a León, en donde es una como una parodia cualquiera, ¿no? De las dictaduras y esto nos lleva pues a que pues no estaba tan equivocado, tan errado como decimos, ¿no? Porque dentro de esta comedia pues vamos viendo cómo en una isla caribeña de Arepa se va haciendo el centro de la conspiración política, ¿no? Entonces, el decir matar a León, pues quería decir al tirano, pues a ese tirano que se está disponiendo a volverse otra vez a reelegir por quinta vez, y cuántas veces nos ha pasado también, ¿no? En ciertas partes, en ciertas ciudades o en ciertos pueblos o estados o naciones, de que hay ese tipo de personajes, pues, en la política, ¿no? Entonces aquí, pues, fue la lucha, pues, una lucha constante aquí, de que a esa persona, pues, matarla, pero no de asesinarla, ¿no? Sino de que la gente se levantara en el sentido de que exigiera, pues, de que terminara ya con esa reelección, porque pues ya tenían mucho tiempo esta persona en el poder, ¿no? Entonces también es algo como muy paródico, divertido, pero también te lleva al análisis y a la reflexión, ¿no? Como persona, pues, de qué es lo que estamos haciendo nosotros, con respecto a los gobernantes, o sea, que les hemos permitido tantas cosas y que después actualmente nos estamos quejando o incomodando por tantos actos de corrupción, pero pues nosotros lo hemos permitido, pues, y hemos sido, aunque sea de una manera indirecta, hemos sido parte de. Voy a decir algo triste, pero dicen que muchas veces el pueblo tiene lo que se merece. Así. Porque nosotros, pues, tenemos parte de, al aceptar, pues, quienes están a perdón, pero sí es algo que es muy verdadero. Que debe de cambiar. Y que debe de cambiar. ¿Verdad? Pues no sé, y seguir platicando de este gran personaje es interesante. Yo también podemos ir viendo un poco lo que se mostró, pues, por ejemplo, en la placa cuando él falleció en aquel 27 pues, de noviembre de 1983. ¿Qué fue lo que sucedió? Estábamos observando nosotros, pues, estudiando un poquito, que fue en un accidente de avión, y con él venían otros personajes también, con él ahí en ese vuelo. De hecho, él estaba en París porque se fue a vivir con su esposa, ¿verdad? Con su esposa Joy, se fue con ella, y allá, por ejemplo, ella ilustraba, fíjense el hermoso trabajo, porque ella era pintora, sí, e ilustraba esos dibujos que se presentaban en los libros de Jorge. Entonces, pues fue un trabajo ahí de equipo, de esposo, ellos yo creo que lograron compaginarse como lo que era, imagínense, un escritor y la pintora, una gran pintora de verdad. Ahí, por ejemplo, él escribió la 7ª novela, ya estando en París, con un poquito de lo que era la vida francesa, o en la época de Maximiliano I y Carlota de México, por ejemplo. También, por ejemplo, en ese tiempo también él, de hecho, se le había invitado para que fuera él a Bogotá, donde se mostró muy reacio,
o casi por Ajá. nada fue cuando se accidentó. Exactamente, en Algo- asistir, algo presentía, perdón, pero sí. Y al último momento, pues sí decidió hacer el abordaje en el vuelo 11 de la Avianca en un Boeing 747 que se estrelló cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. Entonces, el 27 de noviembre, pues se pierde a este gran autor y llevaba consigo, fíjense, el borrador de una novela que estaba en preparación, la cual tristemente se consumió con él. En ese mismo vuelo viajaban, como ahorita les digo, algunos personajes, que era, por ejemplo, pues era el poeta y novelista peruano Manuel Escorza, el matrimonio formado por el crítico literario uruguayo Ángel Rama y la crítica de arte argentino-colombiana Marta Traba y la pianista catalana Rosa Sabater. Entonces, esos personajes ese mismo día, imagínense, estos 4 grandes personajes terminaron su vida en ese vuelo. ¿Y qué me dicen de la obra de los pasos de López? De López, ajá. De los pasos de López, en donde desmesura todos los hechos de la lucha de independencia de México, pues, muy al estilo de él, pues, ¿no? Entonces lo va desmesurando y también es una obra muy interesante, muy, muy buena, como le digo, a su estilo de este escritor, que pues yo creo que valdría la pena que también por ahí quienes les gusta todo lo relacionado con la historia de nuestro país, pues que también la lean porque vale la pena. Sí, porque sobre todo presenta otra versión, ¿no? Sí, así es. Fue como algo, los personajes eran ficticios, ¿verdad? Sí. Pero ahí en esa obra, a su modo, como dice usted, inspirado por esas figuras históricas, pues ahí sí tomó la figura del cura Hidalgo. Uh-huh. Sí, mostraba otra cara, pues, lo que no nos cuentan ciertos libros de historia, cosas así. Entonces este señor, de hecho creo que fue de la última novela que hizo, ¿no? Los Pasos de López. Sí. En 1982. Ajá. Hacía más o menos una novela cada 2 años. Sí, más o menos. Sí, y es interesante pues lo que logró plasmar en esa novela Los Pasos de López, que también tenía otro nombre, Los Conspiradores. Entonces, esto fue algo muy interesante que él desarrolló. Pero vámonos un poquito más atrás. Él también hizo una obra que se llamó Los Relámpagos de Agosto. Ajá. Esa es una obra muy maravillosa que habla precisamente sobre lo que pasó en la versión, en lo que pasó. Él plasma parte de la historia de lo que pasó y que no se cuenta de la Revolución Mexicana. Lo que sucedió, como sucede en muchos lugares, que se queja mucha gente, ¿no? Que trabajas para un trabajo, para una empresa, para una campaña política, te partes el lomo, te expones a muchas cosas. Cuando se logra la victoria, resulta que llegan otros personajes que nada tuvieron que ver con el desarrollo de eso. Y de esto habla esta obra, que es muy interesante. ¿Sí? Ay, ¿qué me dice de 2 crímenes? Pues, de 2 crímenes que pues fue es algo por el estilo también. Igual, en donde también pues la policía ha estado buscando a Marco, ¿no? Y lo está buscando es alguien que está en contra del sistema. Pero como sabe que lo van a culpar, diga lo que diga, haga lo que haga, huye pues. Va y se esconde. Pero ¿por qué se esconde? Él es inocente y mejor se va, huye para evitarse problemas. ¿Debido a qué? A su clandestina militancia política. Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo maneja? Bien curioso, Jorge. ¿no? No es tan clandestina. No, porque él sabía que le iban a aplicar la ley china a él, ¿no? Eso de clandestino no es tan clandestino, ¿sí? Entonces, pero es bien interesante porque cómo el destino lo lleva, va pues a un lugar a esconderse y resulta que ahí su personalidad y todo lo que es él y bueno, desgraciadamente el fenómeno famoso del dinero que, como dice aquella canción, maldito que nada vale, pero como vivir bien en veces, hace que se meta también en otro conflicto cuando allá donde va a se esconde. Es muy bonita la novela. Pero fíjate que ahí sube, o sea, tiene tanta potencia narrativa ahí Jorge Ibargüengoitia en esa obra, 2 crímenes, o sea, fabuloso, pues, la forma también, como la lleva, ¿no? O sea, mis respetos.
Y bueno, pues vamos siguiendo con más así. Acuérdense que nada más les estamos dando una entradita de las obras. Pues sí, porque... Y algo muy interesante en la lectura. Se desarrolla, por ejemplo, ¿por qué hacemos todo esto? Vamos a hacer un paréntesis de hablar de novelas, de novelistas y de escritores. Porque un niño, un joven, si se le inculca esta costumbre o cultura de leer, de ubicar, o sea, está leyendo y ubicar espacialmente, imaginar todo lo que está leyendo, todos los ambientes y todo, no se imaginan cómo ayuda a una persona a crecer, a tener una capacidad de discernir, discernir significa que sepa separar cosas buenas de cosas malas, etcétera. Entonces, esto es lo interesante de leer y de análisis. Mira, por ejemplo, ahorita bien curioso, ¿no? Estamos en una época bien difícil donde todo el mundo está gritando, está pidiendo a gritos grandes personajes para resolver los grandes problemas. Pero resulta que esos grandes personajes parece que se trabajó para que no crecieran, que no se desarrollaran culturalmente muchas de esas personas. Y hoy que se dan cuenta de eso, pues esperemos que estas autoridades de CEP y eso estén dándole marcha atrás a eso para que las criaturas, los jóvenes, tengan esa capacidad visionaria de hacer esos ajustes y esos cambios que tanto necesita nuestra sociedad y el país. Por eso es que insistimos y hablamos mucho de todo esto. No porque no nos guste y nos veamos en ocasiones como que fuera del entorno, de la realidad que vive nuestra nación. Estamos conscientes que estamos pisando muchas veces en pantano, en cosas así blanditas, pero sin embargo se tiene que buscar que los jóvenes y los no tan jóvenes también no perdamos eso, no perdamos esa chispa, eso de decir esto no está bien, tenemos que hacerlo diferente. Así es. Y pues ya sabes, ahora sí que es una gran responsabilidad y es un gran compromiso para nosotros, pues. Compartirles algo, ¿no? Personal. El día de ayer estuve pues muy mal, fui a dar hasta el hospital, pero gracias a Dios aquí estamos. Pregúntenle aquí. Así que si le ven por ahí la cara demacrada y todas esas, yo por eso no quise salir ahí, dar la cara porque me van a ver, así que le pasó a una maestra, pero pues estuvimos con suero y todo ahí, bueno, tuvimos ahí por así un virus ahí que entró al cuerpo y no me dejaba, más la bola de año, ¿no? Pero a lo que voy yo, Lupita, es esto, que ahorita reforzando lo que decía César, es una gran responsabilidad, me decía ahorita mi madre, ¿por qué no descansas? ¿Descansas para que tengas más fuerzas? No, le digo, porque yo sé que hay personas que ya están esperando nuestro programa, que ya saben que los sábados a esta hora siempre vamos a hablar de un tema. Entonces hay personas, por respeto a ellas, pues, y le dije yo a mi mamá, no mamá, le digo, es que ya cuando uno emprende un proyecto, tiene uno que cumplir a cabalidad. Ya si de plano estás tirada en la cama y no puedes, bueno, es otra cosa, como sucedió ayer, ¿no? Que por eso no se transmitió Copérnico, así que mil disculpas ahí, porque pues la enfermita era la que le mueve todo aquí, ¿no? La que le sabe. Y entonces, la responsabilidad, pues la responsabilidad que hemos adquirido, que tanto César, Lupita y yo hemos adquirido, pero no es una responsabilidad que nos obligatoria, ¿no? Sino lo estamos haciendo con gusto, porque es la manera, pues, de motivar también, de estimular y motivar a esos jóvenes, a esas personas, a esos adultos, a esos niños, para que se acerquen más a la lectura, para que lean, pues, porque ese es uno de los objetivos que siempre ha tenido la biblioteca, pues, que ha emprendido muchos proyectos, que a lo mejor han sido muy pocas las personas que se han beneficiado, pero pues gracias a la tecnología, hoy podemos llegar a más personas, pues a lo mejor recordarles que existe la biblioteca. Exactamente. Recordarles que hay todo este mundo de realidad mezclado con la fantasía. La fantasía aquí en este caso es
ubicar lo que te dicen de una manera, vamos a llamarle así, que parece irreal, pero el escritor, el literato, el que hace una obra en su momento donde está viviendo, es como lo que habla de Da Vinci, ¿no? Que tenía tan encima a la iglesia de aquel tiempo, o sea, quienes dominaban a la iglesia, que tenía que encontrar formas bien inteligentes de cómo avisar a la gente, hey, esto puede ser diferente para vivir mejor. Así es. Entonces, de esto se trata esto. Tenemos que encontrar y transmitir. Uno recibe ese mensaje de alguna manera por alguna persona, por un familiar, alguien te heredó eso, te lo dio. Y uno ahora es continuarlo. Contextos diferentes, pero como yo siempre lo he dicho, diferentes, lo digo de esta manera, diferentes personas, diferentes nombres, diferentes palabras, pero siempre la misma actitud. Y aquí es lo mismo. Aquí lo que trata es que a los jóvenes se les meta esto de querer hacer y de crear también. Yo veo con mucho gusto, por ejemplo, también en esto de internet, cómo hay jóvenes, el que nos dio la oportunidad de entrar en esto, que volvió otra vez a la televisión. Y que me encanta verlo porque es único, o sea, de veras que es agradable verle trabajar a este muchacho, ¿no? Y si por ahí nos está escuchando, Genaro, te mandamos un abrazo, un saludo, porque si estamos aquí en esto es por ti, por esa oportunidad, por esa chispa, por ese tino que tuvo con nosotros, que sobre todo que nos aceptó y nos invitó, nos dio la confianza. Entonces, ¿cómo no? Hasta la enfermedad se te quita, si no se te quita, se te olvida, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, pero bueno, volviendo con Jorge, con excelente. Hay una novela muy buena y que hasta hicieron, de estas han hecho películas, ¿no? Por ejemplo, las Poquianchis. Las muertos. Bueno, pero la Poquianchis explica bien ahí porque, pues, nuestros jóvenes, nuestros lectores jóvenes van a decir quiénes fueron. Pues. Fíjense, es una historia como hoy, que es la trata de blancas. Ajá. Es la trata de blancas. En aquel tiempo eran mujeres que iban a los hogares de las haciendas y viendo la pobreza en la que vivían muchas familias, veían niñas que se veían bien y les decían a los padres, nos las vamos a llevar a trabajar a haciendas y te van a estar mandando dinero para que vivan mejor, salgan adelante. Los padres, confiando en esas mujeres, les daban a las hijas en tutela y que las metían a prostituirse. Así es, pero acuérdate, César, que también eran eran asesinas seriales ellas también. O sea, no les temblaba la mano para asesinar. No, pues, pero era dentro de la obra dentro de muertas, ¿verdad? Sí, de las muertas, ajá. Muertas, sí, en la obra, sí. Ajá. Entonces, como le digo, pero ahí él plasma de una manera bien interesante un viejo y añejo problema de la humanidad, porque eso no es nuevo. O sea, cada sociedad, cada historia tiene esa parte, pues ya no así lo oscura, bien clara, porque sucede y sigue sucediendo. De oscuro no tiene nada, es bien claro. Que no debe pasar es otra cosa, pero es bien claro. ¿Por qué? Porque claramente están pasando las cosas. Así ¿sí? es. Ajá. Entonces esa novela está bien interesante, porque, por ejemplo, han oído hablar, por ejemplo, todas esas personas que buscan, lo hemos visto en televisión actualmente, o gente por allá del sur del país, que son regentes de negocios clandestinos que según esto van a llevar a las muchachas a buenos lugares a trabajar y nada, que las llevan y bueno, pues eso, allí en vez de las asesinan, aquí en la pasada de la frontera, cuando muchas cosas suceden, bien tremendas, ¿no? Entonces, esa novela es en otra versión, de acuerdo a la historia, pero se parece mucho a cosas que suceden, ¿no? Entonces, es interesante verla por todo lo que tiene, y como tú dices, Aurora, esa sangre tan fría de buscar deshacerse de quienes les estorban, pues, de que si esas chamacas ya no quieren trabajar y van a ir a hacer la denuncia, pues hasta ahí llegaron, y así fue, pero también, bueno, muestra cosas bonitas, ¿no? Cómo se logra detener en ese caso,
cosas que sucedieron. No, y sobre todo esto sigue, ¿eh? Así es. Sí, claro. Y ahí en la obra, pues más que nada es esclarecer el asesinato de las, ¿no? Sí. De las toquianchis, pues, porque son asesinadas, pues entonces están haciendo las investigaciones y averiguaciones para ver qué fue lo que pasó, quién las asesinó, en dónde están enterradas. Entonces, es una historia que vale la pena que lean. Pero vámonos con estas ruinas que ves. Otra grandísima obra, en donde Y que fue llevada a la pantalla, ¿no? sí, y que el escritor nos va narrando un pueblo en donde pues hay cantinas, en donde también ahí en ese pueblo pues hay mujeres ahí que están inquietantes, ¿no? Como dice ahí, en donde ellas ahí también pues van sucediendo ahí diferentes situaciones ahí que tiene que ver también mucho por situaciones así como carnales, sexuales y de todo, o sea, que vale también la pena leer esa historia. Así. Pero nos pinta un pueblo pues que tiene su cantina, que tiene que su gente pues trabaja en la tierra, que tienen sus pasiones también. Así. Entonces, que no es nada ajeno a nosotros, sobre todo a lo que es México, pues, sí, a todos los mexicanos, pues, de lo que, o de la época de los, porque que pues la época de nuestros abuelos, ¿no? Porque ya Como ven vivieron. que pues en un tiempo se nos vendió, incluso pues, nos tocó vivirlo de niño, ¿no? Un México lleno de libertades, lleno de democracia, y no había cabida para las cosas malas, y resulta que todo eso ahí se estaba moviendo dentro de eso que nos ponían, ¿sí? Entonces, conocer, incluso por ejemplo, entender la naturaleza de muchas personas que hoy por hoy, incluso aquí estuvieran haciendo cosas por el estilo. Hay que leer esas novelas, hay que leer esas biografías, porque plasma de una manera clínica cómo se desarrolla, cómo fue la vista gorda de autoridades en su momento. En aquel tiempo. O sea, cómo piensan, cómo hablaron, cómo eran los que se supone que tenían que haber frenado todo eso y que nunca lo hicieron, porque resulta que eran hasta los mejores clientes que tenían ahí, ¿no? Así pasa esta cosa, pues, no hay que asustarse, ¿sí? Pero, bueno, ya le paré con este señor, ¿verdad? Ese era el estilo de él, pues, bien sarcástico, pero a la vez, pues, aventaba la crueldad, pero de una manera que a mucha gente le daba gracia, pues. Y a él lo que no le gustaba era que, ok, te lo digo de una manera graciosa, pero es para que te des cuenta de lo que está pasando. Es una como denuncia a la vez también, ¿sí? De cosas que suceden, y con la idea de que quizás de que la gente se preparara y se defendiera mejor de esas cosas. De hecho, otra de las obras también fue la ley de Herodes, ¿no? Ajá. Y fue una de las obras que también se llevó a la pantalla grande, pues, al cine. Que no me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, porque la plantearon en la época actual y de una manera, la verdad, bueno, la plantearon de una manera muy vulgar. Es que eso es lo que le faltó, un poquito de clase, podría decirse. Muy vulgar, en el sentido que, y nada más iba dirigida a un sector, vamos a poner así, de gobierno. Exacto. Cuando realmente el problema es de estructura social. Del sistema. Así De es, estructura social. Ajá. No nomás era a quien iba dirigido, no, de estructura. Y ese es uno de los problemas que tenemos ahorita. Sí, porque la obra trata más o menos, te va llevando a que tú vayas conociendo el comportamiento humano, el comportamiento de los humanos y en la sociedad, pues. Entonces, las personas encargadas o quienes produjeron ahí la obra en la pantalla grande, pues se enfocaron más en lo político, pues. Se enfocaron más en lo político. Buscaron vender, en pocas palabras. Sí, y luego buscaron vender hasta nuestra ignorancia, porque si la gente leyera más historia, leyera más cultura,
dijera, esto no sirve, esto no es así, no es así. esto no es reciente, oye, espérate, así no debes de plasmar esto, no pierdas el tiempo, por ejemplo, porque fue una película que se hizo por dinero incluso público, no fue nada que se hizo nada más inversión privada, pero el punto es que el cómo lo hicieron, pues, porque nada más lo enfocaron de unos, como si de unos 10 años para acá o 20 años para acá era el problema, pues. No, lo que hoy sucede, por ejemplo, lo que hoy sucede aquí en nuestro México, en nuestra Agua Prieta, con todos nosotros, pues alguien lo hizo anteriormente. ¿Por qué? Porque es una cadena. Y el personaje, doctor, el personaje que estaba haciendo, pues, no recuerdo el nombre de la persona que hizo la película. No, y aparte el personaje, pues el personaje que tuvo que crecer primero casi, pues era pegadísimo al político, por ejemplo, casi limpiaba como dice uno, sus zapatos, ¿no? Como, no sé, una forma, de esas formas que son muy... Las botas le llaman. Sí, sé que no iba a decir esa palabra, pero sí, de esa forma. Y cómo después él llega a ser un personaje, pero tratando de extorsionar, ¿no? O sea, así es, pero eso, por ejemplo, sí es una realidad. Y es una realidad, ¿por qué? Pues, Porque la gente que está moviéndose en esos hilos, en esos ejércitos, por ejemplo, políticos, el que quiere llegar, válgame, si le dicen, bájate los pantalones y ponte a bailar desnudo, lo hace. El gran problema es que no son cosas, no crecen. No crecen porque no están viendo la problemática general de la comunidad, de la población del país. Solamente están enfocados en que yo aquí voy a estar porque cuanto pueda quiero que a mí me digan, como tú has sido calladito, te ves más bonito y cosas de esas. Tú eres el que sigues. Pero no hay esa estructura de política que es la que los mexicanos a gritos estamos pidiendo que se dé, que al que le están dando la estafeta sea una persona que igual, o sea, que les tape todo, pero con trabajo, con eficientar los recursos. Eso es lo que pedimos y eso es lo que no se nos está dando. Eso es lo que no se está dando, incluso no nada más pasa en nuestro país, está pasando en muchos lados eso. Pero el punto es ese. Y esta novela pues, plasma todo. Y seguimos donde mismo, porque esa obra se escribe, se da a conocer en 1967, esa obra de la Ley de Herodes. Y seguimos en lo mismo. Cuando yo leo esa obra, me doy cuenta cómo me va pintando, nos va pintando el lector, te va pintando así como un lienzo así de nuestra triste realidad mexicana. De lo que, o sea... del mundo, Bueno, sí, pero más en el de nosotros, sí. Es una dolorosa realidad. Como tú lo decías, César. O sea, hasta dónde nos hemos denigrado para tener un puesto. Una plaza de trabajo. Exactamente. O sea, hasta dónde hemos vendido nuestra dignidad para poder escalar. Exactamente. Ajá. Entonces yo creo que esas son situaciones, son cosas que se deben de ir, que debemos de ir cambiando. Y este señor lo plasmó así. Fíjense, ahorita se me ocurre que a lo mejor se tuvo que salir de México para poder hacer más cosas de las que no puede hacer aquí. Porque pues son realidades que pasan, ¿no? Cuando ya de plano no te dejan crecer, no te dejan hacer lo que está haciendo falta para que esta nación, este país crezca. Por ejemplo, ahorita esta situación de lo que decíamos de la lectura, ¿no? Si se fijan, los hábitos de lectura, los hábitos de que los muchachos y los jóvenes tengan esa capacidad de leer, de absorber, de analizar, cada vez es más pobre. Y no porque los muchachos sean tontos o torpes, no, sino porque la forma en cómo se les está dando el conocimiento. O sea, si a ti nunca hay alguien que te analiza y que te dice, hey, está bien como estás haciendo, pero mira, te recomiendo que lo hagas así, como siempre teniendo un guía, pues, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, y eso ojalá, en la estructura de la famosa reforma educativa que nos dicen que va a ser para que mejoremos, pero que hasta ahorita
Yo no he visto nada, bueno, a mí me tocó una reforma y la verdad a mí me confundió muchísimo cuando fui estudiante en primaria, en el español sobre todo, fue una confusión horrible que nos hicieron, porque llevamos un plan de cómo aprender la estructura de las oraciones y todo, y nos cambiaron todo a un modelo totalmente desconocido y que no funcionó. O sea, no funcionó. Que vean ustedes en el internet, vean en el internet cómo hay tantas faltas de ortografía, tantas faltas de las palabras que se están usando, pues, ¿sí? ¿A dónde? Entonces, esta situación, este señor la plasma en su literatura, y esa forma sarcástica de decirlo, pues tenía que hacerlo de una manera que sonara a chiste, a la vez en broma. Y hay una cosa muy interesante en todo esto. Muchas veces lo que busca el autor de obras, de pinturas, de música, en ocasiones pueden ser mensajes que no, así como hay malos mensajes, pues. Hay personas que a lo mejor no se dan cuenta de que les están diciendo, hey, lucha. Están cantando la canción, no saben que hay algo adentro que te está diciendo, hey, despierta y haz las cosas bien. Entonces, probablemente en estas obras lo que buscaban él, como muchos despierta, despierta y date cuenta es lo que estaba diciendo. Despierta. Por eso es que le digo que estaba enojado cuando salía, yo creo, de aquí. Era eso que tenía con no con nuestro México, sino con la situación que estaba viviendo, el sistema que estaba trabajando. Un sistema, o sea, por ejemplo, un sistema como el sistema de salud de México no está mal. Lo que en veces no hace que funcione el sistema son las personas que están ahí. No exacto. En sí el sistema, un sistema salud. Los personajes, ¿no? Las personas en veces no están hechas para estar ahí. Pues. Sin embargo, ahí las ponen, ahí están, ¿sí? Entonces, pues ni modo. Entonces, pero pues ese señor fue muy interesante todo lo que hizo, ¿no? Así, uno de sus frutos, por ejemplo, que él ahorita es el que estamos viendo y que ha dejado él como un legado, también es que en el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato se otorga anualmente el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia. Entonces, esto es un pequeño legado. Y ahorita yo les comentaba que en la placa pusieron algo interesantísimo. En la placa de su, por ejemplo, ahí está ahorita, están sus restos donde él descansa. Y dice así: aquí descansa Jorge Ibargüengoitia, en el parque de su bisabuelo, que luchó contra los franceses. Entonces, fue algo significativo, algo que les llamó también la atención y que les gustó, pues, para ponerle ahí ya un recuerdo. Sí, definitivamente las obras de Jorge Ibargüengoitia, pues, son recomendables, porque su escritura es fina y sobre todo directa. O sea, no se anda con rodeos. Así es. Que no podemos aprender, no es cierto, ¿eh? Hay otra obra bueno, aquí tengo yo algunas que eran algunos volúmenes recopilatorios que había, y en una de esas obras que se encontraba estaba la de Sálvese quien pueda, o Autopsias rápidas, o Instrucciones para vivir en México. Ahí te daban a ver cómo puedes vivir. ¿Qué hagas y qué no hagas? Entonces, de esa forma como nos reímos nosotros, me imagino se han de haber reído, ¿no? Ya nada más de escuchar esos títulos. Pero era humorista, pues, pero también le gustaba que lo tomaran, como dijimos al principio, como el escritor serio que es. Bueno, lo que pasa es que la gente que no le gustaba su trabajo, pues también quizás para minimizar el impacto y el mensaje que él enviaba en sus obras, lo presentan como alguien que solamente se quiere reír. Y quizás, ¿por qué no era un comediante? Y se está burlando de nosotros, por decirlo no era así, un comediante. Porque esto es muy común, o sea, cuando alguien no encuentra ya herramientas para cuestionarlo, pues también entran esas herramientas, ¿no? De que esta persona, mira, por lo más hace pura obra satírica, pura cosa que ni acaso, humor negro, ¿no? Humor negro. Entonces, las personas no iban, por ejemplo, a ver obras o películas de este señor, si la prensa y todo el mundo, las personas que no les gustaba su trabajo,
lo presentaba como alguien que solamente te iba a presentar una película como Gaspar en la N cuando tenía Capulina. O sea, me doy a entender, o sea. Ay, también las dramáticas, que salía mi Libertad la Madre. Eso es otro que luego lo vamos a practicar. Pero le digo, entonces, este señor, pues, en ese entorno, él quiso, y él no quiso, hizo su trabajo. Así y nos lo dejó. Lástima que en ese accidente, donde incluso hubo mucha gente bien importante que murió en ese momento, ¿sí? Fue mucha gente importantísima de los llamados escritores, pensadores liberales del mundo, ¿sí? Es un accidente que quizás en algún tiempo, en algún momento, a lo mejor tenemos noticias diferentes, porque es impresionante cómo murió gente importante en ese viaje, ¿sí? En ese vuelo. Y un vuelo corto, que era de Francia a España, ¿no? Ni siquiera esos que vienen de ¿cómo se llama? Transatlánticos y cosas de eso, ¿no? Que duran tanto tiempo. Por ejemplo, ya hablando de nuestra biblioteca aquí municipal y todo, que estamos invitando, voy a aprovechar y aprovecho cada vez que hay oportunidad, como lo hizo ahorita la maestra Aurora, de invitarlos pues a que nos acompañen allá, todo de lunes a viernes, estamos de 9 a 1, de 5 a 8, y pues que nos visiten atrás de la agencia fiscal, calle 67, avenida 4. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Claro, porque en el 2000 se abrió al público, tras 3 años de gestiones ciudadanas, la primera biblioteca pública de la red nacional que coordina la Secretaría de Cultura de México con el nombre de Jorge Ibargüengoitia, en San Bartolomé, Guanajuato. Y entre 2008 y 2010 se realizaron importantes ampliaciones, también impulsadas por los promotores ciudadanos. Y luego les voy a dar un tip de salud a aquellos que les gusta leer. Te lastima menos leer un libro que leer en pantalla. Así que el Alzheimer y lo así que hay que fomentar la lectura, y esa lectura, lo que uno lee mucho en esto de computadoras, o sea, de leer, ponerte a leer en pantallas estas electrónicas, afectan mucho, afectan más que leer solamente en un libro, ¿sí? En un libro lo único que se necesita es que, bueno, para empezar, que no esté tan pura la letra, cuando libros viejitos, y que haya una buena iluminación, ¿no? Y otra, los lentes, ¿no? Cuando ya anda uno en unas edades que no ubica uno, cuando te da mucho sueño para leer, que te duele la cabeza, definitivamente necesitas que te des una adaptación de lentes también, pero lo más importante es eso, y luego otra, tú tomas un libro, lo lees 15, 20 minutos, le dejas un marcador, vas y te sirves café, te sientas, sigues leyendo. En cambio, en el sistema electrónico, bueno, para empezar, pues estamos consumiendo luz, ¿no? En cambio, el libro ya no consume nada más que las ganas de leer, ¿sí? De disfrutar. De leer. Y créanme que vamos en algunas cosas a tener que regresar a eso por el tiempo lo dirá. Así es. Y por lo que Pues estamos viviendo. yo les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron acompañándonos, que se conectaron, pues que estuvieron aquí disfrutando de esta programación. Se me fue el tiempo volando, ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó la chancita. Yo de mi parte agradecerles muchísimo a quienes estuvieron acompañándonos en esta edición más de este programa, y pedirles que nos manden sus sugerencias, aportaciones, comentarios, ya sea por WhatsApp o por una llamadita, que nos hagan un mensaje al 633-135-2288. Lo pueden hacer. Aquí siempre tenemos listo el teléfono, pero no nos dan una llamadita ahí le encargamos entonces que sí nos la hagan, porque es necesario para nosotros, para saber si les está gustando el programa o no, qué más cosas les gustaría que tratáramos, qué temas que pudiéramos tratar en este espacio. Desearles que tengan un bonito sábado, cuídense mucho porque ahí anda un virus tremendo que anda atacando aquí mucho a la población. Ya lo bauticé con otro nombre, Así que si empiezan a sentir síntomas como resfriado, dolor de garganta, cansancio, que les duelen los huesos, o que
o que tienen ganas de vomitar y mareos, inmediatamente vayan con el médico, porque entonces quiere decir que ese es el virus que ya anda adentro, haciendo de las suyas. Bien, científicamente puede que tenga un nombre, ¿no? Pero yo lo bauticé con el nombre del cinchovirus, porque al que le pega una que lo tumba y lo manda a la cama, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos. Feliz sábado. Igualmente, que se la pasen muy bien. Parece que está pronosticada lluvia hoy en la noche, así que hay que cuidarse mucho y pues disfruten con su familia. Hoy ha sido tiempo de muchas noticias un poco tristes, un poco fuertes, temblores, terremotos, lluvias, problemas económicos, etcétera. Solamente recuerden esto: vivan su vida con ustedes y su gente, la gente que quiere estar con ustedes. Ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde tenemos que hacer nuestro mundo y nuestra felicidad. Y con un buen libro, yo creo que la pasamos mejor. Aparte que ni nos cuesta, porque nomás nos sentamos a estar aquí. Así es. Pues yo, mi querida gente, pues nada más despedirme y desearles a todos aquellos que están cumpliendo años, pues que los apapachen, que disfruten, como dice el doctor, cada momentito, cada momento que se dé a todos aquellos que están cumpliendo años, que están de manteles largos, que están festejando algo. Que Dios me los bendiga y disfruten. Por último, cuiden a sus hijos, cuiden a sus jóvenes, esténse bien en comunicación, estén pendientes de todo, porque nuestra tierra ha cambiado. Hay que estar más pendientes de cosas de seguridad. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Ya estamos en septiembre, ¿no? Ahí está. ¡Viva México!